Hola amigo y hermano, bienvenido una vez más a Revelaciones de Esperanza, un curso sobre el libro de Apocalipsis. El día de hoy estaremos viendo el título El verdadero héroe. Muchas personas van a los estadios o iban a los estadios de fútbol y gritaban el nombre de su jugador favorito, obviamente muy hábil con la pelota para meter un gol. También hay muchos jóvenes que acampan alrededor de un estadio, de un lugar donde se presentará su mayor estrella de la música. Por otro lado, hay mucha gente partidaria acerca de una persona que promete muchas cosas. Promete justicia, promete dinero, promete trabajo, porque son sus candidatos preferidos para gobernar su país o su ciudad. Y por otro lado, también hay líderes religiosos que extienden sus manos para tocar a las personas, para darles sanidad, líderes carismáticos que convencen a multitud de personas. ¿Sabes? Hay algo especial en las personas. Todo ser humano busca un ídolo, pero equivocadamente en este mundo. La gente desvive por estos líderes carismáticos, por estas personas que atraen la admiración de muchos. Sin embargo, ellos son capaces de llamar su atención por un momento, pero incapaces de resolver los verdaderos problemas humanos. Son capaces de entretener, pero no pueden hacerte feliz. Pueden gobernar, pero no pueden regenerar. Incluso podrían hacer milagros, pero no pueden salvarlos de la muerte eterna. El libro de Apocalipsis nos revela el único y verdadero héroe de la humanidad. Él es el único capaz de traer al corazón perturbado consuelo. También puede traer paz al alma afligida, al alma angustiada, esperanza a quien se cansó de llorar y salvación al perdido. A diferencia de los ídolos humanos, falibles e inestables, Dios es todopoderoso, fiel y eterno. Él venció la muerte y vivirá por siempre jamás. En este estudio vamos a conocer al verdadero héroe del libro de Apocalipsis. Para eso, vamos a iniciar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, te agradecemos que en esta oportunidad estudiemos el libro de Apocalipsis para conocer, Señor, a Jesús. A Jesús que nos salvará de este mundo pecaminoso al final de la historia. Nos ha salvado del pecado, pero vendrá a completar su obra cuando nos redima por completo. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en el estudio de esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la pregunta número 1. ¿Quién es el centro de la revelación del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el Apocalipsis se designa e identifica a Jesucristo con 38 nombres o títulos diferentes. En los primeros 3 capítulos se lo menciona 137 veces, y en todo el libro existen cerca de 250 referencias a él. La figura de Cristo aparece en todas las visiones del libro. El Apocalipsis describe obviamente la grandiosidad de Jesús, y esto se puede notar en la manera en que Él se presenta. Y en el resto de las preguntas veremos cómo se describe a Jesús en el libro de Apocalipsis. Así que el centro del libro de Apocalipsis es Jesús. Cuidado con pensar que el centro del libro de Apocalipsis son las angustias, los problemas, las plagas, las dificultades, porque eso no es el centro del libro. El centro del libro es Jesús. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las características de Jesús descritas en el libro de Apocalipsis? Bueno, vamos a ver algunas opciones aquí. ¿Será que la ropa que le llega a los pies es la característica de Jesús? ¿Será el cinto de plata? ¿Los cabellos blancos como lana? ¿Sus pies como de diamante? ¿Su rostro brillante como el sol? ¿Su voz como el estruendo de muchas aguas? ¿Cuál será la característica
de Jesús descrita en el libro de Apocalipsis? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 18 y vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 18 dice: Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan presenta a Cristo en los mismos términos en que se describe al Dios del Antiguo Testamento. Se le atribuye a Jesús las prerrogativas mismas de Dios. Sus cabellos, su cabeza son blancos como lana o como la nieve, como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Y su voz es como el sonido de muchas aguas, como lo dice Ezequiel capítulo 43, verso 2. Se lo describe como el primero y el postrero, como lo dice Isaías 44, 6 y 48, 12. Y como el Dios viviente, como lo dice Josué 3:10, Salmos 42:2 y Oseas 1:10. La referencia de Jesús en el Apocalipsis no es más una referencia de su deidad en todo lo que el Antiguo Testamento nos cuenta acerca de él. Pregunta número 3. ¿Qué dejó angustiado al escritor del Apocalipsis? Vamos a ver la respuesta en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. Veamos la angustia del escritor de Apocalipsis. Dice así: Yo vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Juan vio el libro sellado con 7 sellos, que simbolizan todo el destino de la humanidad en las manos de Dios. Y el día de mañana, en la siguiente oportunidad, en el capítulo 3, lo veremos. El profeta llora al saber que nadie puede abrir el libro, incluso mirar aquel libro, hasta que ve al Cordero. Entonces, ¿qué es lo que dejó angustiado al escritor de Apocalipsis? Claro que sí, lo dejó angustiado de que él no encontraba a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiese abrir los sellos de ese libro. Pero la cosa cambia. Recordemos a través de la pregunta número 4, en la Biblia, ¿a quién se le llama el Cordero? Juan capítulo 1, versículo 29 dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento se sacrificaron corderos. Todos estos corderos simbolizaban al único sacrificio verdadero que lo realizaría Jesús, el Cordero de Dios. Así como moría el Cordero en el Antiguo Testamento, esto era un símbolo de que Jesús moriría en lugar del pecador. Pregunta número 5. ¿Quién es el único ser del universo digno de abrir el misterioso libro sellado? Apocalipsis capítulo 5, versos 7 al 10 nos va a dar la respuesta. Y dice así: Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La muerte y la resurrección de Jesús garantizan que Él es capaz de tener en sus manos la soberanía del mundo, porque conquistó el cielo y conquistó la tierra. Según Apocalipsis 5, solo Jesús es capaz de juzgar quién será salvo y quién se perderá. Es necesario que entreguemos nuestra vida a Él, porque Él es el juez de todo. Solo Jesús podría limpiarnos del pecado, como lo dice 1 de Juan 1:9. De hecho, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Por eso, en Apocalipsis 5, Juan lloraba sin consuelo y sin ninguna esperanza hasta que apareció Jesús, simbolizado por el Cordero. Y esto también explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo cuando Jesús intervino en favor de aquellos por quienes Él murió. Vamos a la pregunta número 6. ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese texto se alude a la muerte eterna, la segunda muerte, pues se la contrasta con la vida eterna. Por un lado dice que la paga del pecado es muerte. Obviamente es la muerte eterna, porque en el lado contrario nosotros vemos que la dádiva de Dios es la vida eterna. Por lo tanto, estamos hablando de estas dos cosas: muerte eterna, vida eterna. El pecado paga a sus esclavos con la muerte. Dice Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. En contraste, el regalo de Dios es la vida eterna, que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su transgresión. Cuando entregamos nosotros completamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, obtenemos entonces la vida eterna. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo que ofrece Dios es vida eterna para ti y para mí, y la única manera de obtenerlo, aún estando aquí en la tierra, es a través de creer en Jesús, de entregar nuestra vida a Jesús. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, empieza la vida eterna. ¿Y cómo podemos entregar la vida a Jesús? Quédate con nosotros en estos estudios porque lo vamos a estudiar juntos. Pregunta número 7. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres humanos? Bueno, veamos la diferencia en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo se compadece de los seres humanos, porque Él sufrió en su propia naturaleza humana, pero, a diferencia de nosotros, sin pecar. Él sabe entonces cuáles son las debilidades de la humanidad. Él hasta lloró, Él sabe lo que es el sufrimiento. Sufrió lo que nosotros sufrimos. Por eso, su victoria nos permite a nosotros ser mucho más que vencedores, como lo dice Romanos 8:37. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 15:57, tanto sobre el pecado como sobre su paga, es decir, la muerte. Así que Jesús es capaz de entender tu sufrimiento, entender tu dolor y también es capaz de solucionarlo, porque Él pasó esta experiencia y venció. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? Bueno, vamos a verlo en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Y dice allí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo entonces Jesús por los seres humanos? Cristo recibió sobre sí la condenación del pecador.
Y así Él se convierte en nuestro único y perfecto Salvador. Él toma nuestro lugar para que nosotros tomemos el de Él. Pregunta número 9. ¿Qué debemos hacer en respuesta a ese sacrificio de Cristo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, vamos a la Biblia. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos, si se lo contamos. Pastor, pero tengo tantos pecados. Confiesa, habla, ora, cuéntale a Dios todo lo que has hecho. Él estará deseoso de perdonar nuestros pecados porque Él ya murió por nuestros pecados. ¿Te acuerdas del Cordero de Dios? El bondadoso amor de Dios acepta al pecador arrepentido, perdona su pecado confesado y le permite permanecer ante el Señor mediante la vida perfecta de Cristo. Qué importante y qué necesario es que nosotros podamos acudir a Dios a través de nuestra confesión de pecados. La confesión de pecados no se hace delante de las personas, delante de alguien para que nos pueda perdonar. No se hace delante del pastor o de un líder religioso para que él pueda abjurarnos el perdón de los pecados, porque esto no se da. Incluso en el tiempo de Jesús le reclamaban esto a él mismo, pero no se daban cuenta que él era Dios. Por lo tanto, confesar nuestros pecados en el nombre de Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Pregunta número 10. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué título de Jesús! A Jesús se le describe aquí como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Con su victoria, obviamente, en la cruz, Cristo ha reconquistado el territorio que fue usurpado por Satanás, por su enemigo. Y así Jesús ha obtenido la victoria completa sobre todo el mal. Por lo tanto, Cristo es soberano en el cielo y en la tierra. Así que uno de los títulos importantes de Jesús es que Él es Rey de Reyes, de sobre todos los reyes del universo. Y es Señor de señores, amo de todo en el universo. ¡Qué impresionante! Pregunta número 11. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Eso es una pregunta interesante. Y también complementaremos esto con un estudio posterior llamado Estudio sobre el Santuario. Pero ahora vamos a responder la pregunta con el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Y dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el libro de Apocalipsis se describe con intensidad el conflicto entre Satanás y Jesús. Esta batalla que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra, donde involucra a la humanidad, el diablo ha logrado diseminar la desobediencia y provocó el pecado en todos. Lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Jesús vino a este mundo a hacer lo contrario, a revertir las obras de Satanás y a derrotarlo. Y ha garantizado la victoria de todos aquellos que lo aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Por esa razón, cuando Jesús fue al cielo desde su resurrección, Él ha estado intercediendo por nosotros. Su obra de intercesión es grande con nosotros. Te habrás dado cuenta que muchos de nosotros caemos, nos levantamos en la fe. Pero Jesús sigue intercediendo con la misma intensidad que la hizo desde que llegó al cielo por cada uno de nosotros. Jesús es maravilloso, tiene amplia misericordia por cada uno de nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros sigamos pecando, sino que al contrario, abandonemos de una vez el pecado y vivamos en la vida que Cristo nos ha pedido que vivamos. Bueno, al estudiar todo esto, el héroe maravilloso de Apocalipsis, sin duda es Jesús. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Rey de Reyes, Señor de Señores, amo de los amos y el dueño de nuestro corazón y sobre todo, nuestro Creador. Esta oportunidad vamos a hacer entonces un compromiso. ¿Estás listo para ese compromiso?
Pues bien, vamos a repetirlo juntos. Vamos a leer. Entendí que el personaje principal del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Amén. Me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro de mi vida. ¿Estás dispuesto a hacer este compromiso? Perfecto. Si estás listo para hacer este compromiso, aquí en los comentarios del Facebook y del YouTube, pon tu manito ahí y pon ahí, yo me comprometo a aprender de Jesús. ¿Qué tal? Y sigamos entonces así estudiando la Biblia y sobre todo el libro de Apocalipsis. Pero antes de terminar nuestro estudio, tenemos que hacer una oración. ¿Te parece si oramos? Inclina tu rostro allí donde estás para orar. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias que en este momento hayamos aprendido acerca de tu palabra y saber que Apocalipsis no es un libro que relata el caos, el conflicto, las guerras, las barbaries, símbolos desastrosos, sino que al contrario, Señor, nos muestran las consecuencias del mal camino que los seres humanos tomamos cuando nos alejamos de ti. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que el centro del libro de Apocalipsis eres tú, que el mensaje más revelador para los últimos tiempos es tu carácter en nuestra vida. Señor, queremos aprender de ti cada día, queremos entregar nuestro corazón a ti, queremos, Señor, ir hacia ti. Queremos, Señor, entrar en tus aposentos y gozar de la tranquilidad y la paz que solo tú puedes dar. Permítenos estudiar tu palabra todos los días y aprender cada día más de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias por haber asistido a nuestro segundo estudio de esta oportunidad de Revelaciones de Esperanza y nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga. No te olvides de conectarte a estas redes, de suscribirte, de darle like, comentar y compartir con tus amigos. Bye.